Conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. José Saramago nos recordó también la necesidad de los deberes y obligaciones de las personas. Ningún derecho puede existir sin la simetría de los deberes. En el saber popular solemos recordar que ignorar no es un derecho. Y a menudo cuando uno quiere escudarse en ese desconocimiento está haciendo daño a los demás. Hablar de deberes junto a los derechos es recordar que no vivimos solos y que tampoco somos nada sin los otros. Recordar los deberes quizá no sea adecuado en un mundo donde todos tenemos que ser tratados como mercancías, en un mundo donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos, pero ya nos recordó un viejo barbudo que cosas que no se construyen para el mercado, entre ellas las personas, y por tanto, recordar nuestros deberes es recordar lo que nos hace seres humanos. Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos porque não sabem, porque não podem ou porque não querem. Ou porque não lhe permitem aqueles que efetivamente governam o mundo. As empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder absolutamente não democrático reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. Pensemos que nenhum direitos humanos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes correspondem e que não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. Hoy tenemos en la tuerca para hablar de este tema de los deberes y obligaciones de las personas a dos seres humanos de una enorme calidad y muy comprometidos con esta idea de que no haya ningún derecho no reconocido y que no haya tampoco obligaciones que puedan hacer ciertos los derechos. Nos acompaña Pilar del Río, periodista y albacea, ¿no?, del mucho y buen hacer de José Saramago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros hoy Baltasar Garzón, magistrado y juez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejadme que empiece haciéndoos una pregunta. ¿Los derechos humanos siguen teniendo validez a día de hoy? Empezamos contigo, Pilar. Siguen teniendo validez absolutamente. Otra cosa es que sean respetados. Y no digo sigan siendo respetados, los derechos se enuncian en distintos momentos históricos, pero vamos a referirnos a la Declaración del 48, porque necesitamos y porque estamos en condiciones de vivir en libertad y porque queremos vivir en libertad. Que se vayan conculcando todos los días en todo el mundo y que los ciudadanos nos sintamos tan impotentes que dejemos que se conculquen nuestros derechos, sí que ocurre. En la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas se plantea que hay una constatación de cierto fracaso, ¿no?, de los derechos humanos. Bueno, hay quien ha dicho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 es el texto más incumplido de la historia de la humanidad. Probablemente porque establece ese ideal ético que todo ser humano quiere tener, pero que hay muchas fuerzas que nunca han tenido ninguna intención de respetarlos. Basta mirar la historia para darnos cuenta, pero eso no quiere decir que no sean necesarios, al menos hubo ese esfuerzo. Y es verdad que el artículo 29 de la Declaración Universal habla de los deberes, del deber de cumplir esos derechos, pero es una declaración programática que, como hemos visto a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, no se cumple. También alguien dijo que el mejor programa de gobierno sería
el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo estoy de acuerdo, pero desgraciadamente no creo que haya ningún gobierno que sea capaz de cumplirlo. Llama la atención cuando uno lee esta Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, donde a menudo lo que se hace es, donde pone derechos, poner deberes, y donde lo que se expresa, ¿no?, como un derecho se expresa, no va a existir si tú no te comprometes. Pero sí que es cierto que en un mundo neoliberal, en un mundo muy mercantilizado, muy consumista, no resulta fácil establecer cuáles son los deberes que tiene esa comunidad, que a veces los interpreta simplemente yo pago. Sí, bueno, yo creo que la idea de esta carta, de esta iniciativa, que y Pilar podrá abundar mucho mejor que yo, porque estuvo más cerca, surge del excelente discurso que José Saramago dio cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Lo que ocurre a todo derecho comporta un deber de cumplir. Lo que ocurre es que se exigen los derechos y se olvidan los deberes. Cuando se desconoce un derecho se está incumpliendo un deber, pero esta carta yo creo que va dirigida, por supuesto, a los estados, a los gobernantes, pero también a las corporaciones, también a esos entes que nos, como decías al principio, casi nos convierten en mecanismos de nuestra propia autodestrucción, ¿no? Y es fundamental porque también incluyen otros aspectos relacionados con la naturaleza, los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, algo que en algunos países ya es parte de los derechos humanos y por tanto de los deberes de cumplimiento, pero es difícil, pero no es imposible. Tengo la sensación de que estamos organizándonos socialmente en virtud del precio de las cosas, ¿no?, del valor de cambio más que del valor de uso, y por tanto tú compras algo, crees que tiene su precio y pagando te desentiendes de cuál es su procedencia, incluso hasta de si le pagan un salario justo a la persona que te lo está suministrando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es complicado, ¿no?, que la gente identifique qué es lo que hay detrás de la vida social y de los intercambios, y en ese sentido las empresas dicen yo pago lo que me manda el Estado, cumplo con la ley, si puedo evado, si puedo contamino pero luego pago por contaminar, el ciudadano de la misma manera dice bueno, yo pago los impuestos y con eso he cumplido con mis requisitos, y no es sencillo, ¿no?, que emerjan unos derechos, ¿no?, unos compromisos sociales más allá de esos compromisos que se median por el dinero. Salvo que nos paremos a pensar y veamos que si no tenemos dinero para comprar, no servimos, somos seres descartables. Si no podemos estar dentro del sistema, el sistema nos apartará y encontrará muchas fórmulas para hacer efectivo que seamos descartables. Por eso es por lo que estamos trabajando tanto en esta iniciativa, todavía en fase de elaboración de los deberes, porque queremos ser respetados, porque queremos que se respete nuestro universo, nuestro entorno, nuestras culturas y a nosotros mismos. Y porque queremos que se respete, tenemos que respetarnos, tenemos el deber de respetarnos, tenemos el deber de exigir, tenemos el deber de participar. Claro que hay que pagar impuestos, pero tenemos el deber de saber cómo se están gastando los impuestos, porque puede ocurrir que estemos pagando impuestos para que se hagan políticas en contra nuestra, y si se hacen políticas en contra nuestra, yo te aseguro que habrá millones de seres descartables. Hay unos mínimos éticos, ¿no? Es decir, no todo vale. Es verdad que la tendencia del mercado es tanto tienes, tanto vales, como dice el refrán. Yo te vendo, tú compras y no me importa lo que hay detrás. Pero también es cierto que esta conciencia de ese deber ético cada vez está emergiendo más. Ya hay movimientos, organizaciones, grupos políticos, que incluso alguna legislación que exige que aquellos productos que provienen de cualquier territorio donde hay violación de derechos humanos se exprese en el producto que están producidos allí. Por tanto, te traslada la responsabilidad de que si compras unas naranjas de unos territorios ocupados en Palestina, que sepas que allí se están violentando derechos humanos. Y lo mismo de regiones como la de los Grandes Lagos, donde
hay explotaciones masivas donde hay trabajo esclavo, es decir, sí se va elaborando una conciencia cada vez mayor, iniciativas, como decía, de los derechos de la madre naturaleza, es decir, no podemos ser insensibles a esos ataques al medio ambiente como si fueran simplemente parte de una ganancia de un mercado. Llegará un momento en que el concierto, por ejemplo, de los precios del petróleo artificialmente sostenido, elevado o reducido, lleva a la miseria a millones de personas y, por tanto, ahí hay un quebrantamiento de un deber que ataca directamente a la colectividad y hay que exigir y hay que controlar esa degradación. Tengo la sensación de que, y es algo que he compartido con mucha gente, de que ahora la lucha por la emancipación es mucho más complicada que hace 30 o 40 años, ¿no? Y uso un símil que decía Jesús Ibáñez cuando hablaba de Nietzsche, ¿no? Y la frase aquella de Dios ha muerto, y él decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? El fascismo parece que se ha muerto, parece que la gran amenaza que supuso, ¿no? Las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido, pero es que hoy para tumbar un presidente de gobierno, como hemos visto con Dilma Rousseff en Brasil, no hace falta la violencia, o para doblegar un país no hace falta arrancar la frontera aduanera como en el 39 la Wehrmacht en Polonia, sino que a través de los mercados financieros puedes tumbarlo. Hemos visto que en España o en México los gobiernos han ganado elecciones comprando, ¿no? Elecciones, de la misma manera que hay mucha ciudadanía que entiende que votando, y por eso ese sentido común de la época que hace tan difícil la lucha, creen que votando ya ha hecho su compraventa en el mercado político y por tanto ya ha cumplido. Revertir eso es complicado porque, perdonad que insista en esto, estamos luchando contra un sentido común. O con un desmedido sentido descomún, ¿eh? Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, que un partido que está rodeado de casos de corrupción, como puede ser el Partido Popular en España, que aumente sus votos. Y ahí hay una contradicción, pero en ello influye también una gran desinformación, una gran y masiva información manipulada para que esto ocurra así, y que cualquier otra opción va a ser peor, o porque responden a esquemas populistas, o porque responden a una política que ya no tiene sentido. Es decir, hay un juego y unos intereses ocultos que lógicamente van dirigidos a que en el Star System, el statu quo, se mantenga. Es lógico para esos mercados que no respetan fronteras, que no respetan más que el propio interés. Y en cuanto a que el fascismo, pues el fascismo está larvado y penetra por muchos sitios, ¿no? Y lo vemos y lo masticamos. Democracia, en Estados Unidos, democracia autoritaria, democracia de bajo nivel, democracia... hacemos lo que se puede dentro de una sociedad globalizada donde son las grandes corporaciones las que imponen las normas hasta el punto de darnos bastante igual, salvo en pequeñitos detalles quién gobierna o quién no. Ahí incide la Carta de Deberes. Exactamente. Es que tú antes has dicho una cosa, que está emergiendo cada vez de forma más nítida la conciencia de la responsabilidad, y estoy de acuerdo, en sectores, porque lo que está emergiendo cada vez con más fuerza es la desafección política, la desafección moral, la desafección social, hasta el punto que no es que tengamos estados corruptos, es que en algunos países del mundo tenemos estados delincuentes, canallas, asesinos, narcoestados, y los ciudadanos en muchos casos se ven obligados a votar, porque además han sido programados para que voten entre A o B. Y tienen incluso la obligación de votar, porque si no van a tener problemas, porque hay países con voto obligatorio. Muchos. Pero han sido absolutamente programados para que voten a narcoterroristas. Yo creo, Pilar, que estando en parte de acuerdo contigo, tampoco podemos globalizar esa afirmación, porque afortunadamente hoy día la capacidad de penetrar en la información, aunque hay un gran control de las grandes corporaciones de la información, también es verdad que hay una gran explosión de mecanismos
de redes sociales que llegan en forma directa, y aunque después de las últimas revelaciones de Wikileaks vemos que estamos penetrados en prácticamente con la aquiescencia, colaboración de los grandes servidores y demás, y que nos ven hasta en el cuarto de baño, pues uno lo pone en duda, pero a pesar de eso la reacción y las nuevas formas de participación son una realidad también. Creo que os pregunto dos cosas para intentar ordenarlo. Yo soy un pesimista esperanzado, es decir, o un optimista trágico, es decir, creo que... ¿Tú sabes lo que decía José Saramago? Alguna vez que hablábamos, decía que él era un pesimista y estaba en contra de los optimistas, porque los pesimistas veían siempre la cosa difícil, los optimistas lo veían muy bien y no hacían nada. Al final llegábamos a la conclusión de que éramos pesimistas positivos. Bueno, es decir, que siendo pesimistas en esa dirección, sí. Entonces, vamos a entrar luego en la parte optimista para que no se salga del programa con la lengua fuera, ¿no? y prácticamente sin aliento, ¿no? Pero sí que es verdad que hay dos elementos que yo creo que son especialmente problemáticos. Uno es el gobierno de los banqueros, el gobierno de los millonarios, ¿no? Es decir, que Macron es un banquero, Donald Trump es un millonario, Temer es un hombre de las finanzas, Piñera, Macri en Argentina es otro hombre que viene de los negocios con sus dineros en Panamá y demás. Por tanto, yo creo que hay un salto, ¿no? Hay un salto de decir, bueno, una suerte de plutocracia, y eso complica el esquema que estamos aquí defendiendo, ¿no? Y en segundo lugar, hay también, porque parece que el poder aprende, hay un control del poder judicial muy descomunal en muchos sitios, ¿no? Lo vemos en España de una manera muy evidente, con una presión muy fuerte por un Partido Popular rodeado de corrupción, ¿no? Para controlar el sistema judicial, pero también lo hemos visto en América Latina, las dificultades para poder poner en marcha procesos de cambio con sistemas judiciales que venían muy del pasado, y lo conocemos en España. Es decir, España se acostó franquista, se levantó demócrata y arrastramos buena parte de una judicatura franquista que dificultó mucho, ¿no? Hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos con esto? Ahí eso Baltasar, que es el que más sabe del asunto del mundo. Perdona, digo del mundo porque hace pocos días estuviste en Portugal con jueces estrella de distintos países y todos de un sector y de otro, más o menos limpio, pero todos te rindieron homenaje y dijeron que se sienten tus discípulos. Bueno, hay veces que está bien lo de los discípulos y otras veces no tanto, ¿no? No, sí, te refieres a una participación que tuve hace unos días, en la que estábamos en el mismo panel, Sergio Moro, juez de Curitiba, y que ha sido el que lleva adelante la investigación del Lava Jato y Odebrecht, y que le tomó declaración a Lula da Silva, del que siempre me he proclamado amigo y lo sigo haciendo. Y estaba también Antonio Di Pietro, que lideró Mani Pulite al final de los 80 y principios de los 90, y también otro juez, Carlos Alejandre, que ha tenido también importantes y sigue teniendo importantes casos en Portugal, y también, lógicamente, cuando se trata de estos temas siempre hay polémica. Y el Poder Judicial no está exento de ella. La polémica puede ser no solamente respecto de aquellos empresarios o políticos que han podido desarrollar procesos de corrupción. Dicho sea de paso, me niego a afirmar esa afirmación general de que los políticos son corruptos, porque con la misma validez se podría decir los jueces son corruptos. Es decir, no, la generalización está fuera de lugar. Pero, Baltasar, perdona, pero sí que es verdad que tanto jueces como políticos operan en estados donde la corrupción es su lubricante, y por tanto están siempre en una frontera muy complicada. Claro, y por eso se producen fricciones. Y hay casos heroicos y también casos de exceso. Tú me mencionabas, por ejemplo, Macri o Argentina. Argentina se está produciendo ahora una depuración de jueces progresistas bastante complicada, que están siendo sometidos a juicio político, a cuestionamientos, simplemente porque estaban desarrollando procesos de derechos humanos y de investigación de causas de lesa humanidad. A veces se hace de forma grosera y otras menos. Ahora vemos también en Brasil cómo Temer, que se había presentado para desbancar a Dilma Rousseff, y desde luego la corrupción yo creo que está mucho más cerca del actual que pudiera estar de Dilma, que tampoco en ningún momento lo fue, y sin embargo se resiste porque tiene el poder del capital y la fuerza que no le hace dimitir. El control del Poder Judicial
Claro, ¿cómo no va a querer controlar el poder político y sobre todo el corporativo al poder judicial? Si es el que le puede o beneficiar o perjudicar, pero ahí está el diseño de sistemas fuertes, de sistemas judiciales, que la independencia, la imparcialidad y los mecanismos que le soportan sean fuertes. Y ahí yo avalo un gran cambio en nuestras sociedades, y es la participación ciudadana, la intervención, el control ciudadano, el apoyo, la credibilidad, es lo que estamos viendo ahora. Es decir, los jueces están actuando no como un carácter justiciero, sino que el nivel de intransigencia de los ciudadanos frente a determinados fenómenos se ha elevado de categoría. Crisis económica, crisis política, y han dicho basta. Unas nuevas formas de participación política que hacen más exigente esa transparencia, y eso es fundamental. Hay en la Carta Universal de los Deberes y las Obligaciones, que decíamos que procura mirar desde la perspectiva de a lo que nos obliga, ¿no? Realmente vivir en una sociedad justa, algo que no es tan fácil de entender. Uno entiende su derecho a una justicia, bueno, pues que esté al alcance de ese nombre, ¿no? Que sea gratuita, que responda a una serie de principios que te garanticen la imparcialidad del juez, la división de poderes, etcétera. ¿Cómo se entienden los deberes al respecto? Es decir, como un ciudadano que entiende que la justicia es algo que corresponde a los jueces, ¿cómo desde el punto de vista de una ciudadana o un ciudadano enfrentas tus deberes respecto con eso? Yo creo que Baltasar lo acaba de decir ahora mismo, esa intransigencia, sana intransigencia de los ciudadanos, ese continuo control a través de las asociaciones que los ciudadanos tienen, porque todos no podemos estar interviniendo todo el día en todos los asuntos, pero sí que nos hacemos representar en la cosa pública y en otro tipo de asociaciones y en medios de comunicación. La fiscalización y el control cívico es fundamental, yo creo, para eso. El deber, en el ámbito de la justicia, ocurre algo que a mí siempre me ha preocupado, y es también el uso del lenguaje, ¿no? Cuando dice pedir justicia, impartir justicia, yo siempre he dicho que el ciudadano justiciable, los ciudadanas tienen el derecho a exigir justicia, y los jueces, el Poder Judicial, el deber de impartir justicia. Muchas veces se invierten los términos y el juez se considera investido de los derechos cuando es un servidor público y se debe de someter a los ciudadanos. Los ciudadanos, la ciudadanía lo que tiene que hacer es el deber de colaborar con la justicia. Si son llamados a colaborar, pues por ejemplo tenemos un caso muy claro, el deber de colaborar del presidente del gobierno Rajoy, que parece que es un parto hasta que finalmente llegue el 26 de julio, es tremendo, ¿no? Porque siendo la primera magistratura del Estado después de Su Majestad el Rey, debería de haber dado ejemplo, no con medias tintas, ni haciendo un discurso por una parte y su partido por otra, atacando al juez, o el coro mediático atacando a un juez que incluso dicen es amigo de Garzón. ¿En qué mundo vivimos? Es decir, oiga, un testigo tiene obligación, el deber de comparecer, y qué más pureza que hacerlo ante el tribunal. No se tendría que haber discutido, tendría que haber ofrecido. El deber, en este caso, es de colaborar con la justicia, y la justicia tiene la obligación de exigir ese deber. Vienen expresando, ¿no?, lo de la colaboración con la justicia, pero luego rompen a martillazos, ¿no?, los discos duros que brindarían información. Dicen que colaboran, pero presionan para declarar por plasma. Dicen que colaboran, pero presionan para colocar a jueces, ¿no?, que han sido recusados como responsables de espacios jurídicos que generan una gran inseguridad en la ciudadanía. Has hablado de la sana intransigencia. No he dejado de recordar al fundador del Opus Dei, que hablaba de la santa intransigencia, en virtud de la cual le permitía a los miembros de la obra hacer cualquier tipo de barbaridad si beneficiaba al conjunto de la obra. No tiene nada que ver. Me alegro. Puedo asegurar. Antes de que pasemos a lo que creo que estáis apuntando, que viene a ser la solución, que como siempre es la ciudadanía, déjame que hagamos un penúltimo detenimiento en los estados, ¿no? Porque
porque se plantea en esta Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas también el Estado como un elemento esencial, ¿no?, a la hora de cumplir con estas cosas. Pero uno mira al Estado y nos encontramos con que, bueno, como venimos diciendo, hay un control judicial muy fuerte, ¿no? La división de poderes prácticamente se está convirtiendo en algo amenazado, ¿no? No voy a decir que no exista, ¿no?, porque creo que sigue habiendo jueces valientes, creo que hay fiscales valientes, pero el intento de control en todos los estados es muy fuerte. Y cuando no los controlan, los insultan o les intentan hacer la vida imposible, como recordamos, ¿no?, ocurrió con el caso de Berlusconi, o vamos a ver, ¿no?, que seguramente ocurre tanto aquí con el PP como en otros lugares donde no puedan controlarlos. Vemos también que el Estado, nos está planteando desde la ciencia política, se está declarando de alguna manera una suerte de estado de excepción permanente, ¿no?, donde las torturas, donde la violación de los derechos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad se está convirtiendo también en una norma. Y hay un tercer elemento no menor, y es que los estados, o en este caso los gobiernos que controlan los estados en este principio neoliberal de apropiación de lo público en nombre de lo privado, están controlando los medios de comunicación. De manera que se intenta, ¿no?, a cualquier persona que cuestione esto, intentar señalarlo como delincuente. Es decir, que el gobierno reparte sanciones morales, recompensas materiales, pero también a quien les confronta, pues lo pueden convertir en alguien señalado, como ocurrió con la gente que defendió a la Segunda República después de perder la Guerra Española, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si el gobierno controla los medios o son las corporaciones mediáticas los que controlan algunos gobiernos. Con dinero de Canal de Isabel II se pagan unos medios que es verdad que tienen su relevancia, ¿no?, porque esa es una realidad que estamos viendo. Hablábamos de Brasil. Brasil ha sido un ejemplo en la caída de Dilma, en toda la campaña que hubo para que Dilma Rousseff no saliera elegida en la última elección, en toda la campaña que incluso ha llevado al presidente Lula ante la justicia y subyace que no vuelva a presentarse en 2018. Ojo, que yo no digo que Lula tenga que tener un estatus de privilegio y de no comparecer, la ley es igual para todos, pero ojo con la mediatización de la justicia, que ahí sí, en ese mix plutocrático en el que el poder económico de los mercados en alianza con los que controlan gobiernan, ahí sí que hay, lógicamente, tratan de haber control judicial, degradación, por tanto, de lo mismo, pero surge la oposición también desde ese ámbito. Es decir, no todo está perdido, lo que ocurre es que eligen a personas indignas, a personas con una falta de ética contrastada. Tenemos el ejemplo hace unos días del que fue nombrado fiscal anticorrupción en España, el señor Mois. Yo respeto totalmente a este señor, pero hasta el momento en que se ha comprobado que éticamente no ha cumplido su labor de transparencia. No puedes aspirar a un cargo de fiscal anticorrupción cuando tienes una rémora que contradice esa pulcritud, porque la justicia hoy día y hoy más que nunca necesitas esa transparencia, ese control externo a través de la comunicación. No podemos hacer justicia de espaldas al pueblo, tenemos que hacerla frente al pueblo, y eso exige confianza, confianza y confianza, porque si no acabamos mal. Por tanto, en el sistema de elección también hay que incidir. Cuando dicen se critica la elección por parte del Parlamento del gobierno de los jueces, yo no lo critico, lo que critico luego es la degradación de ese sistema. Y a mí, ¿por qué me va a dar desconfianza que los representantes del pueblo elijan a quienes van a gobernar? Lo que me da desconfianza es que una vez designados se presten a determinadas directrices y que los nombramientos estén casi teledirigidos, o todos sabemos a quién se va a colocar en cada lugar para un control diferido posterior. Esa incidencia, siempre hablamos del control de la justicia desde fuera, pero ojo, al control o intento de control de la justicia desde dentro, que es todavía más peligroso.
Estoy convencido de que no hay un problema con la política, hay un problema con los partidos políticos, que son unas instituciones que pertenecen al siglo XX, cuando no al XIX, con un desarrollo muy peculiar, se han convertido en empresas funcionarizadas, que son responsables también de, bueno, de alejar mucho a la política de la ciudadanía. ¿Te atreverías, Pilar, a explicar qué papel desempeñan los partidos políticos en esta exigencia a la ciudadanía de que asuman sus deberes también junto con sus derechos? Claro, es que los partidos políticos son el instrumento que tenemos en estos momentos desde el siglo XIX, efectivamente, hasta ahora, y ahora mismo todo está en transformación, y no solo en España, sino en otros muchos países, de representación política, pero no son ni los que van a marcar camino, ni los grandes ideólogos, son simplemente la representación política. A mí me da mucho miedo cuando se habla de justicia, tal vez porque sea una gran ignorante, y me gusta más hablar de leyes, y siempre creo que la justicia está para que se cumplan las leyes, y en los estados democráticos las leyes que nosotros ciudadanos a través de nuestros representantes nos hemos dado a nosotros mismos. Me da la sensación que los ciudadanos, salvo casos extremos en que nos da igual el café que el chocolate, no votamos plutocracias, votamos democracia, y cuando hay plutocracia gobernando, entonces yo digo, ciudadanos, algo estamos haciendo mal. El Senado pero norteamericano ellos está lleno de millonarios. Yo quiero puntualizarte, Vale. si me permites, lo de la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las leyes. Vale. Sí, pero hay una cosa que es fundamental e importante por parte de los jueces, que es la interpretación de las leyes. Hay algunas leyes, como por ejemplo la ley de amnistía de 1977, en que en España los jueces, cada vez que han acudido a la ley de amnistía, una ley de amnistía que fue hecha para los perdedores de la dictadura, para las víctimas, no para los victimarios, que nunca se pensó ni siquiera en ellos. Cada vez que la interpretan, ahora la interpretan como excusa de que alteraría el equilibrio de la transición cuando se trata de los crímenes franquistas. Eso es una interpretación no solo torticera, sino contraria a todo el espíritu internacional de la protección de las víctimas. En cuanto al tema de los partidos políticos, yo lo que hablo es de participación política. Se habla de crisis de los partidos. Bueno, quizás de una crisis de un modelo determinado, pero la participación política se sigue produciendo. Hay nuevas fórmulas de participación. Lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a que esas formas nuevas de participación no se nos disparen ni hacia esa oligarquía o hacia ese extremo xenófobo que hemos visto en estos días, por ejemplo, en Francia. Es decir, hay nuevas fórmulas de participación. En España lo estamos viendo. Plataformas como la propia Actúa, que yo patrocino, como Podemos, como nos guste o no nos guste, Ciudadanos. Es decir, hay nuevos ambientes. Lo malo es que estos se me reconduzcan a lo clásico. Me temo que Ciudadanos, por el comportamiento que está teniendo, no está Por ayudando eso mucho a la digo, regeneración por eso digo, política, sino todo lo contrario. Por eso lo que digo es que me temo que se plieguen al modelo antiguo y no desde una posición conservadora a un modelo abierto, participativo, de control democrático. Pilar. Dices, ese miedo que tienes de que estos movimientos luego vayan a apoyar a siglas o a comportamientos xenófobos o a grupos xenófobos. En la Carta, en la Declaración de Deberes Humanos, insisto, en fase de elaboración, y luego podemos hablar de cuál es el futuro próximo de esta carta, lo que decimos es que uno de los deberes fundamentales que tenemos es el de instruirnos para que no nos puede tomar nadie el pelo. Instruirnos no se trata de tener, vamos a tener que asistir a la escuela hasta no sé cuánto. No, claro que hay una educación obligatoria que afortunadamente ya está legislado en tantos países. Tenemos la obligación de estar atentos en nuestra sensibilidad, porque nos respetamos, porque los seres humanos nos distinguimos del resto de los seres vivos en que tenemos razón y conciencia.
Entonces, tener que aumentar todos los días nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender y nuestra conciencia para, en función de eso, tomar decisiones. Poca razón y conciencia tenemos cuando destruimos masivamente los ecosistemas, el medio ambiente y nos agregamos. Déjame que os pregunte por ahí, porque a veces tengo la sensación de que exigimos cosas sin darnos cuenta de las dificultades intrínsecas que tiene la ciudadanía para enfrentarlas, porque si fuera más sencillo entonces responderían, pero no lo hacen. Y yo creo que lo que hay de fondo es, como os decía al comienzo, que estamos luchando contra un sentido común, que será muy insensato, pero es el sentido común generalizado que establece que las cosas se intercambian en virtud del precio que tienen, que los recursos están ahí para que los usemos y que tenemos derechos y no tenemos deberes. Hay un principio liberal en nuestras sociedades, que lo planteaba Isaiah Berlin, que es la libertad negativa, la libertad de no interfieras en lo que yo quiera decidir, ¿no? Mientras que hay un principio más socialista que dice, ya, pero es que para que haya gente que pueda realmente ser libre, tenemos que construir la sociedad de una manera mucho más igualitaria, por tanto tiene que haber, por ejemplo, redistribución de la renta. Y el liberal te va a decir, no, tengo derecho a que no me quites mi dinero. Entonces, claro, decirle, no, es que tienes el deber de ayudar a los otros. Te va a decir, como caridad. No. Mientras que estamos planteando, no, como caridad no, como un derecho. Pero eso está, de alguna manera, viéndose marcha atrás. Eso, efectivamente, el sentido de ande yo caliente, ríase la gente, lo tenemos inoculado, está en la sangre. Nos lo tienen metido y forma parte de nuestra cultura y, desgraciadamente, de muchas culturas. Eso es lo que la razón y la conciencia tienen que... Contra eso tenemos que luchar, y la declaración de deberes, es evidente que no se va a legislar deberes y que a la persona que gana por un horario espantosamente largo y le están pagando 300 o 400 euros al mes, claro que estas personas existen. Dicen, y encima me vas a venir ahora que yo tengo deberes. Sí, pero es que esos deberes son para que tenga la vida mucho más fácil. No, es para facilitar la vida a las personas, si todos lo asumimos, porque si asumimos nuestros deberes, no se estarán tomando el pelo, Pilar, como ciudadanos. Es más fácil que aquello que decía el Roto, los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo, ¿no? Es más fácil que busques un enemigo, y también es lo que explica, tú planteabas antes, Baltasar, el auge de una extrema derecha populista que lo que dice es, mira, los inmigrantes son los responsables de todo lo que te ocurre. Sí. Es verdad lo de que hay cierto sentido común o, yo diría, cierta resignación a que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Esta declaración de deberes yo creo que va en contra de esa resignación. Hay que conseguir ese principio de indignación activa que en España se produjo, por ejemplo, con el 15M. Es decir, ahí hubo una reacción popular frente a una agresión de los mercados, de ese statu quo, de ese sometimiento. La población dijo basta. Eso se está volviendo a producir en muchos ámbitos. Yo recuerdo un pequeño librito de Ignatieff que dice lo que el dinero no puede comprar. Es decir, no todo se puede comprar. Se compran los puestos en un concierto, las visitas en prisión, los puestos en una cola de un hospital, pero hay cosas que no se pueden. Los valores, la conciencia de que tienen que cambiar las cosas no se puede comprar, y eso significa el ejercicio permanente de que podemos cambiar las cosas. Paradigmas, por ejemplo, el tema de la inmigración, echar la culpa al que viene de fuera, no, bajo ningún concepto. Lo que hay que hacer es profundizar en las causas de esa inmigración. ¿Por qué ahora a Europa no le interesa los migrantes, si antes les interesó? ¿Por qué ahora se distingue cada vez con más incidencia y más grosería desde mi punto de vista en refugiados e inmigrantes económicos? ¿Dónde está el equilibrio? Es decir, ¿es inmigrante económico el que produce una hambruna que ha sido producida por los intereses cruzados de grandes corporaciones? ¿O el demérito está en el que sufre una guerra también producida por los grandes intereses armamentísticos de grandes corporaciones? Déjame que os haga
preguntas que me respondéis con una frase. Sí. Porque al leer la declaración esta de los deberes y obligaciones de las personas, he visto que hay una esperanza. Dicen, bueno, el mundo está cambiando y los cambios que hay en el mundo abren oportunidades, pero también las cierran, ¿no? Y quiero que brevemente, en cada una de estas cosas que os afirme, me hagáis una declaración. Una de las cosas que se plantea que ha cambiado, que abre una oportunidad, es que aumenta la esperanza de vida. Hay más ámbito vital, ¿no? Y eso puede generar, por un lado, ayuda, ¿no? Porque los mayores, los yayoflautas en España pueden colaborar, pero al mismo tiempo vemos que se puede hacer una ruptura intergeneracional donde los viejos, los ancianos, presionen para mantener un bienestar que implica el malestar de sus hijos y sus nietos. Bueno, yo creo que es una redistribución de fuerzas como de los medios de producción y de riqueza. Volvemos a hace mucho tiempo a principios que no están para nada obsoletos. Es decir, si tienes una mayor expectativa de vida, incluso algunos dicen que dentro de 50 años técnicamente somos inmortales, ¿no? Yo no voy a llegar, por supuesto, pero y los que menos tienen van a ser las próximas generaciones. Equilibremos. Tenemos que equilibrar, las diferencias se tienen que reducir. En los años 60 se estudiaba mucho y hablábamos mucho de la civilización del ocio. Decíamos, dado el aumento de la población, tendremos que trabajar, para que trabajen más, trabajar todos menos. Y mientras tanto, tener otras formas para hacer que la sociedad sea más armónica, más vivible, socialmente más activa. Se olvidó aquello. Pilar, es evitar la caridad y hacer un uso responsable de la riqueza y una redistribución de la misma. Otra posibilidad es el incremento de la tecnología que permite nuevas formas de participación, pero también hay cada vez más autores que dicen cuidado, porque quien está usando las nuevas tecnologías son las grandes corporaciones para vigilarnos, controlarnos, no darnos seguros porque saben cuál es nuestra propensión a una enfermedad. Al final se quedó corto Orwell. Por tanto, el desarrollo tecnológico, ¿oportunidad o problema? Bueno, Pilar. Pues puede ser las dos cosas, sin duda alguna. Para nosotros es una oportunidad estar aquí hoy, haber podido venir viajando en avión y comunicarnos con cantidad de personas que nos están mirando en otro sitio. Eso sin duda alguna es una oportunidad. Tenemos que seguir pensando y habrá gente inteligente y tiene que haber por ahí cordura para descubrir cómo estas posibilidades que nos van a facilitar la vida no sean también quien nos la cercene y quien nos haga más esclavos. La amenaza de esclavitud la tenemos, también la posibilidad de liberación, y liberación para todos, porque a mí la liberación de una clase o la liberación de la gente de un país o de una cultura no me sirve, me parece degradante para la humanidad entera. Liberación de todo. Peligro, sí, pero también oportunidad. Hemos conocido todos los sistemas que Wikileaks, Snowden, que personas como Falciani han evidenciado de control económico, político, invasivo, pero también se están produciendo esa reacción, los alertadores, los whistleblowers, es decir, se la están jugando, son héroes en ese sentido. Estamos en la fase de persecución de los mismos por los centros de poder establecidos, pero no van a poder controlarlos. Lo que sí que tenemos que hacer en la ciudadanía es exigir que esos cambios y que esas protecciones sean verdaderas, y habrá equilibrio, claro que sí, tenemos que discernir lo que se nos da en forma masiva y también lo que se nos controla. Una pregunta concreta para ti, Pilar, luego una a ti, casi vamos a tener que ir terminando. Detrás de esta Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas está un hecho incontestable, y es que las mujeres van avanzando en su capacidad de reclamar un espacio social. Hay una posibilidad en esa conciencia feminista de que los deberes estén a la altura de lo que estáis reclamando. Estamos reclamando simplemente la igualdad. Estamos reclamando una obviedad. Pero la igualdad desde situaciones de desigualdad no es muy justa. Igualdad. Vivimos en una sociedad patriarcal, tenemos inoculado una serie de comportamientos y de supuestas y una forma de estar en la vida que naturalmente estamos tratando hombres y mujeres, en líneas generales más mujeres, pero con la complicidad de muchos hombres,
estamos tratando de nivelar. Claro que sí, que tenemos el deber de considerar que todos los seres humanos, independientemente del género, del sexo, del color, de la nacionalidad, de la cultura, de la estatura y de los ojos que tengan, del color de los ojos, somos iguales. Ir contra eso es ser directamente imbécil. O sea, cualquier persona... Yo ya llego más, cuando dice, no soy feminista, yo creo, digo, no, chico, o sea, partamos, eres imbécil, punto, vamos a hablar de otra cosa o no hablar. Quiero completar, aunque no me corresponda, pero es decir, hay una situación real de desigualdad respecto de la mujer respecto del hombre, los colectivos LGTBI, hay una discriminación, hay una falacia muy grande en determinadas afirmaciones de que la igualdad es posible. Claro que es posible, pero tenemos que cambiar absolutamente la perspectiva de género que tenemos hoy día. Bueno, para ti, en un minuto, también se plantea en esta Carta Universal de los Deberes como una oportunidad el fin de esa soberanía de los países para conculcar los derechos humanos, ¿no? Toda esa idea de una justicia universal, esa idea de que nada del humano nos es ajeno más allá de las nacionalidades. La jurisdicción universal es un medio de integración, no de colonialismo, como alguien dijo. No estamos pretendiendo con la jurisdicción universal sustituir, sino favorecer precisamente... Seremos más creíbles cuando no juzguemos solamente a africanos, claro, ¿no? No, pero se ha intentado, y ahí está el quiebre. Hemos intentado también hacerlo con los poderosos y ahí se produjo el quiebre y la modificación de una ley. Pero es un instrumento de cooperación fundamental. Quien mejor esté en posición para avanzar, y no solamente en los crímenes de lesa humanidad, genocidio clásicos, sino en el ecocidio, en los crímenes medioambientales, como en los crímenes económicos como de lesa humanidad, ahí es donde tenemos que incidir, porque en la base de todo genocidio hay una base económica. Hoy día eso es elemental. Por tanto, es una labor de cooperación y de transversalidad, donde no hay ni poderosos ni menos poderosos, sino contribución para que pueda juzgar y perseguir el que mejor esté en la posición correspondiente. Hemos hablado siempre de derechos, pero también hay deberes. El deber es de todos nosotros de erradicar el hambre, de no desperdiciar alimentos, de luchar contra la enfermedad, ayudar a erradicar el analfabetismo, compartir el conocimiento, la pericia para ayudar a la salud, ser veraz. Ay, cómo afecta esto a los medios de comunicación, ser veraz y ayudar a una libertad de expresión que no sea decir mentiras, un uso, el deber de usar eficientemente la energía, el deber de eliminar las desigualdades sociales, el deber de dar hospitalidad a los inmigrantes, a los refugiados, a la gente que huye de guerras a menudo construidas desde aquí, desde Occidente. El deber, ¿no?, de establecer condiciones óptimas, ¿no?, de libre competencia entre las empresas frente a esos que pagan mordidas, ¿no?, para tener algún tipo de ventaja, el deber de expandir el conocimiento científico para preservar la vida, que tomen nota los que tienen patentes que hacen que salvar la vida de un enfermo de hepatitis C se convierta, ¿no?, en algo que los gobiernos deciden dejar de lado, el deber de respetar el medio ambiente, el deber a respetar el hábitat. Os pido, Baltasar, conclusiones en un mundo, ya digo, donde hemos dicho que somos pesimistas pero esperanzados. Estos deberes chocan de alguna forma con ese sentido común que nos convierte en individuos atentos solamente a nuestra suerte, pero también hemos planteado que hay vías de esperanza para que el ser humano no se convierta en su propio verdugo. Danos tus conclusiones. Mis conclusiones es que no hay derechos sin deberes, y durante mucho tiempo hemos exigido derechos, y es lógico, pero nos hemos olvidado también de los deberes. Es el momento de que quienes más obligados están a hacer posibles esos deberes lo hagan. Y en esta declaración no solo se busca el deber de la persona física, sino fundamentalmente el deber de quienes nos violentan esos derechos, los poderes públicos, los que nos invaden desde las corporaciones, los que nos controlan, los que nos masacran a veces con guerras, los que impiden que haya un flujo de migración que sea vehículo de cultura, como decía Freire.
Esa es mi conclusión, que no hay que abandonar ni un solo minuto la lucha por los deberes hasta conseguir que derecho y deber sean dos elementos complementarios e inescindibles. Muchas gracias. Pilar. Pues decir que esta carta, esta declaración que ha sido elaborada, entre otros por Baltasar Garzón, que hubo un magno congreso en México, luego ha habido varias reuniones tanto en México como en Europa, donde una serie de personas han tratado de aportar lo que consideran que es bueno para que la sociedad pueda funcionar mejor. Esta declaración está ya en fase ahora de redacción definitiva. Se pretende en el último trimestre de este año llevar a Naciones Unidas y a partir de ahí empezar a repartirla por todo el mundo. No va a formar parte seguramente de los cuerpos jurídicos de los estados, desde luego tendría que estar en el corazón de los ciudadanos y vamos a tratar de llegar ahí, pues como a través de planes de educación, buscando universidades, buscando complicidades con la sociedad civil y sus asociaciones. Y para terminar, simplemente, como tú antes leíste al principio una frase del discurso de José Saramago cuando el Nobel, él decía que necesitábamos la simetría de los deberes para que se pudieran cumplir los derechos. Y decía José Saramago, cuando recibió el Nobel 50 años después del día que se firmó la Declaración de Derechos, decía, no es de esperar que los gobiernos hagan en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos 50 años que conmemoramos ahora. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa, con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez el mundo pueda comenzar a ser un poco mejor. Y esa es la conclusión. Por esta conclusión es por lo que estamos trabajando a partir de la decisión que tomó la Universidad de México, que nos convocó y con quien seguimos trabajando, con la UNAM. La UNAM, Premio Príncipe de Asturias, donde agradeció al exilio de los republicanos españoles la gloria. Premio Príncipe de Asturias que nunca le dieron a Saramago, por cierto. Que nunca le dieron a Saramago. En fin, Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Para no caer en esa ceguera de la que nos hablaba Saramago, era un espacio común de la izquierda en los años 70, eso de decirle, te voy a hacer una autocrítica. Déjenme recomendarles que cuando vayan a reclamarle a alguien un derecho, prueben a decirle que en vez de que tienen ustedes un derecho, que las personas que les están fastidiando la vida tienen el deber de no hacerlo. A lo mejor les hacen pensar un poquito. Es lo menos que nos cabe recomendarle aquí, en La Tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia, sin miedo y por fortuna, con memoria. Hasta la semana que viene.